Bienvenido a un nuevo programa del amado anuncia cosas nuevas. Esta es la parte tercera de este mensaje que comencé del amado anuncia cosas nuevas. En el principio, en el capítulo 42, he hablado sobre el amado trae justicia a la tierra. Como dice acá el capítulo 22, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el verso 4 dice, no se cansará, ni desmayará, no decaerá, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Este es el mensaje que he entregado en la parte número 2. Y ahora voy a pasar al capítulo 49. Aquí nos estaba hablando sobre que el amado tenía que traer justicia a las naciones, pero acá en el capítulo 49, el amado tiene que ordenar lo que el hombre había desordenado. Cuando nosotros leemos en Proverbios, en el capítulo 8, verso 22, 23, 30, 32, 35, 36, nos habla de que el mismo siervo que nosotros encontramos acá, que fue el Hijo de Dios, estaba en el principio ordenando con Dios todas las cosas. Y el mundo ha quedado ordenado, pero como dije, el hombre desordenó todo. Y Dios tuvo que comenzar, por medio de Jesucristo, ordenar todas las cosas. Por eso también el mismo Jesús, hablando del mismo mensaje, ya en San Mateo, sobre la parábola de la viña, el Señor mismo ya estaba hablando de esta manera en el capítulo 12 de Mateo, que dice así: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles, o sea, a nosotros, anunciará justicia. Y el verso 20 dice, en la parte última dice, el pabilo que humea no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y el verso 21 dice, y en su nombre esperan los gentiles. Y el verso 23, y toda la gente que escuchaba a Jesús decía, estando asombrados, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será el que vino en Judá, que nació en Judá, de la ciudad de Jerusalén? La gente se asombraba cuando Jesús habló sobre la misma parábola que yo comencé del capítulo 5 de Isaías. Pero en Proverbios nos está hablando sobre cuando el mismo siervo que nosotros estamos hablando, que Jesús,
estaba ordenando todas las cosas en el mundo. Y dice de esta manera: Jehová me poseía en el principio, ya de la antigüedad, antes de las obras. Y si leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, nos habla sobre este mismo tema. He aquí el amén, o sea, así es, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice a esto. Eternamente tuve el principado, o sea, desde el principio, antes de la tierra. Con él, con el Creador, estaba yo ordenando todas las... Y era un placer para mí de día en día, o sea, todos los días de la creación, teniendo solaz. Solaz significa sensación agradable delante del Creador en todo tiempo. Me regocijo, dice el verso 31 de Proverbios 8. Me regocijo, o sea, en el tiempo presente de la creación, él dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Y mis delicias, o sea, mi placer profundo, son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mi palabra. Verso 35. Porque el que me halla, hallará la vida. Y cuando leemos en San Juan 14:6, dice Jesús mismo les dijo a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sigue el versículo 35. Y alcanzará, cuando nosotros confiamos en el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, alcanzará el favor de Jehová la persona. El verso 36 dice más: el que peca contra mí, defrauda, engaña a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, o sea, la perdición eterna. Por eso, queridos, nos está hablando el mismo Señor a través de este siervo, que me gusta hablar un poco sobre el siervo. ¿Cuál fue la obra que hizo este siervo? Pero encontramos en Isaías 49, 5 y 6, dice así: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, o sea, desde el principio, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarles a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. O sea, tanto Jacob como Israel son amados a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y el verso de 6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo, le dice al Señor Dios, para levantar la tribu de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Encontramos acá sobre este mismo
Señor y Salvador, sobre que Él tenía que hacer ese trabajo. Sabemos cuando hablamos de siervo, el siervo hace lo que su Señor le manda hacer. Y dice, poco es que tú seas mi siervo. Tú puedes hacer algo más. Tú tienes facultad para hacer mucho más. Tienes que restaurar. Tienes que, como dice la palabra, para que el remanente restaurar y para levantar la tribu de Jacob. Pero quiero hablar un poco sobre este siervo. ¿Qué tenía que hacer para hacer este trabajo? El trabajo que tenía que hacer ya no era la profecía, sino que tenía que ser los hechos, tenía que obrar, y para obrar tenía que hacer algo muy especial. Por eso el mismo Señor Dios le dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, poco es. Tenés más facultad todavía, tienes que hacer justicia, justicia en la tierra. Entonces nos habla Filipenses en el capítulo 2, versos 7 y 8. Luego pasamos al 9 y el 11, dice así. Mi siervo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en Filipenses 2, 9 al 11 dice, por la cual Dios también, como Él hizo esta obra, Dios también lo exaltó a lo sumo, lo elevó al máximo lugar y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, delante de Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre que sobre todos los nombres lo encontramos en Juan 10, 30. Yo y mi Padre somos uno. Ese es el nombre más alto. Él se igualó. Y aunque era igual que Dios, Él no se consideró, sino que vino y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre como siervo, se humilló hasta lo sumo y hasta de morir en una cruz. Y por eso dice aquí que Dios lo exaltó a lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Podamos hablar todo del nombre de Jesús. Por eso toda lengua confesará a Jesucristo como Señor, para la gloria de Dios Padre. Y cuando leemos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25, 26 y 28, nos habla de esta manera, porque preciso es que Jesús, el Hijo de Dios, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y el verso 28 dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas a Él, entonces también el Hijo mismo de Dios se sujetará al Padre. Aquel que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos, para que Dios sea todo en todos. Por eso, queridos, el siervo tenía que ordenar, pero tenía que hacer una grande obra para poder atraer y arreglar todas las cosas. Cuando nosotros leemos qué tenía que ordenar, o sea, qué tenía que levantar, es la tribu de Jacob. Cuando nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 48, 16, dice el mismo Jacob, dice, el ángel que me ha libertado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿A quién? A Efraín y Manasés, y sea perpetua en ellos, o sea, para siempre en ellos, mi nombre Jacob, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y sea multiplicado en gran manera estos jóvenes en medio de la tierra. Dije en el programa anterior, lamentablemente, fracasaron tanto Efraín como Manasés. Si mira el programa anterior se va a dar cuenta en que Jeroboam tuvo que, cuando subió, en vez de gobernar, él comenzó a sacar la parte más esencial. Tuvo que reformar. Dios le dijo, tienes que gobernar, pero él comenzó a reformar. Y esto es el pecado más grande que él hizo. La ciudad de Efraín, que ha sido Jerusalén, y el rostro de Dios, para que el pueblo ya no vaya más a Jerusalén, sino que lo transformó el rostro del Señor por 2 becerros. Y dijo, no vayan más a Jerusalén. He aquí están los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Y fue el pecado más grande. Pero el Señor tenía que ordenar esto de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya encontramos en San Mateo cómo el Señor ordenó que Israel tenga que, como dice acá Mateo 8, versos 11 y 12, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham e Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que fueron convidados a las bodas, no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? ¿Quién no eran dignos? Los de Judá, los judíos.
Cuando leemos nosotros en San Juan, en el capítulo 1, versos 10 y 11, luego pasamos a Mateo 27, 22, 23, 25 y 26, dice así: en el mundo estaba Jesús, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo, al mundo que él había creado, vino Jesús, pero los suyos, los judíos, los paisanos de él, no lo recibieron. En Mateo 27, 22 y 23 dice así: Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, los judíos, sea crucificado, con signo de admiración. Pilato les dijo, pues, ahora bien, signo de pregunta, ¿qué mal ha hecho para ser crucificado Jesús? Pero a ellos no le interesaron, pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Los que el Señor vino a buscar no lo recibieron. Y lo que Jeroboam había destruido, Jesús tenía que ordenarlo. Que lo que Jacob quería, que el nombre de Jacob, el nombre de Abraham y de Isaac, sus patriarcas, los tres patriarcas, sean perpetuamente reconocidos. Mas Jeroboam dijo, Jerusalén, basta, ya no vayan más a la ciudad donde Dios había. Si usted mira el programa anterior, se va a dar cuenta que Jerusalén era el lugar donde Dios tenía preparado para él su nombre. Dice, malos judíos no le recibieron. Y cuando leemos en San Mateo capítulo 10, verso 5, en la parte final y hasta el verso 7 dice así, por camino de gentiles, dijo Jesús a sus discípulos, no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes, o sea, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Queridos, nosotros somos los últimos gentiles, samaritanos. Jesús antes de ascender al cielo, dice, tuvo que pasar por Samaria. Los samaritanos se convirtieron. A la mujer samaritana Jesús le había declarado todo. Le dijo, anda, busca a tu marido y vengan. Y ella dice, yo no tengo. Jesús le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. ¿Qué le quiso decir? Los 5 libros de Moisés no lo recibieron los samaritanos. Y el que tiene, dice, y el que tienes tampoco es tu marido. ¿Quién era? Jesús.
tampoco. Y la mujer corrió a la ciudad para hablarle a los samaritanos, a ver, ¿no será este el profeta que iba a venir? Porque me declaró todo, me dijo todas las cosas, querido. Pero también tenía que restaurar algo muy importante, que era el rostro de Dios. Peniel, allá luchó Jacob toda la noche con el ángel. Es el que lucha, el que lucha. Sabemos que el evangelio no es un evangelio que lo podemos recibir así nomás. Creo que lo dije en el programa anterior. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Tenemos que, queridos, no es así nomás. Por eso Jacob luchó toda la noche. Y el ángel le pregunta, y le dijo primero, suéltame que ya está rayando el alba. Y Jacob dijo, si tú no me bendices, no te soltaré. Y el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel, que es el rostro de Dios. Queridos, Israel, todo ha fracasado. Las 10 tribus han fracasado, una tras de otra. No hubo uno que entendiese las cosas de Dios. Jeroboam los abandonó, les hizo abandonar, y los de Israel han seguido las cosas que Jeroboam había enseñado. Y no había uno que podía pensar un poco, sino que todos, solamente dice Dios, un remanente será salvo. Pero ese remanente se salvó por la gracia de Dios y lo encontramos nosotros. En Romanos, en el capítulo 11, verso 5, dice, y en este tiempo, en el tiempo de la gracia, ha quedado un remanente escogido por la gracia. Y el verso 7 dice, con signo de pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué no lo alcanzó? El capítulo 10, verso 3 dice, porque ignorando Israel la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, rebeldes. Y el verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por la transgresión, por no recibir al Señor, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo.
para provocarlos a celo. ¿Qué dice Romanos en el capítulo 10, verso 1 al 4? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les digo que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, el amor de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Queridos, Israel ha tenido que fracasar. Ellos querían establecer lo suyo por la ley, pero Dios ya puso la gracia y se salvaron el remanente de Israel por la gracia. Por eso, queridos, si leemos nosotros más adelante en Efesios capítulo 2, versos 16 al 18, nos dice de esta manera: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, Israel y gentiles, en un solo cuerpo, matando en Cristo las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los gentiles que estaban lejos y a Israel que estaba cercano, porque por medio de Cristo los gentiles y los israelitas tienen una misma entrada por el mismo Espíritu al Padre. Verso 19. Ahora somos conciudadanos o somos naturalizados con los santos y somos miembros de la familia de Dios. Esta es la obra perfecta que Jesús ha hecho. Queridos, en el próximo programa vamos a hablar sobre el pacto que Dios había hecho con Abraham. Sabemos a través de la Biblia que había varias generaciones, como nos habla antes que naciera Jesucristo. Han pasado 42 generaciones. ¿Por qué digo 42 generaciones? Porque desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia pasaron 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo han pasado 14 generaciones. Querido, 42 generaciones han pasado. Eso lo vamos a ver en el próximo número, la parte número 4. 42 generaciones. Miren, en mi familia, yo llevo 4 generaciones. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, 4 generaciones. Y parece tan
tan lejos. 4 generaciones. Estamos hablando desde Abraham hasta Cristo. 42 generaciones han pasado. Y el pacto de Dios que ha hecho con Abraham se ha cumplido. Por eso lo vamos a ver en el programa siguiente, si Dios así lo permite, el 4.º programa de la misma, con el mismo nombre, El amado anuncia cosas nuevas. Vamos a ver en el 4.º número. Por eso, queridos, quiero hacer una oración para finalizar, para que Dios bendiga, para que Dios nos ayude a buscar al Señor. Como dije el anterior programa, y quiero decirlo en este programa, Romanos capítulo 11, verso 22, dice así: mira, pues, la bondad, el ser bueno de Dios, y la severidad, el ser severo Dios. La severidad o el rigor, ciertamente para los que creyeron. El rigor ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad, lo bueno que es Dios para los que aceptan al Señor, o sea, contigo, si permaneciesen en esta bondad, pues de otra manera, si no obedeces, tú también serás cortado, serás apartado de la bondad de Dios. Queridos, el sacrificio de Dios debemos honrarlo, venerarlo, servir al Señor como el Señor quiere que sirvamos, de corazón, querido. Por eso quiero despedirme con una oración al Señor. Padre, te doy gracias por este día que tú me permites, Señor, dar esta palabra, esto tan grande que tú has hecho. Has venido a esta tierra para ordenar lo que estaba desordenado, lo que tú has ordenado en el principio. Y el hombre ha desordenado desde el principio. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por lo que tú me das. Es tu palabra. Sea la palabra recibida por aquellos que necesitan esta palabra. Señor, bendice al pueblo que tú has escogido para que busquemos más. Cada día buscar más de ti. Y a ti sea la gloria, la honra, desde ahora y para siempre. Amén y amén.